Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos en la recta final del capítulo 6 y terminamos este libro que comenzamos a estudiar allá por agosto del 2020. Tremendo, ¿no? Y nos ha dado toda esa riqueza de palabra. Y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice así palabra de Dios. Efesios 6, versículo 11 y 12. Dice así palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por tu entendimiento. Señor, la recibimos con gozo y con amor para poner tu palabra por obra. Igualmente, Señor, te pido de tu Espíritu Santo para poder transmitir este mensaje con la autoridad y con el respaldo que solo tú puedes dar, Señor, en tu palabra. Que sea fiel la interpretación, que sea fidedigna al latir de tu corazón y al deseo para tu iglesia, que es palabra viva, Señor, no solamente para la iglesia de Éfeso, sino para nuestra iglesia y todos los que nos escuchan y nos ven ahora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, él estaba con un arresto domiciliario. Pero no crea que era un arresto domiciliario cómodo. Es decir, no es que estaba en su casa y él se levantaba a hacer su desayuno y podía llevar a cabo todas sus actividades de hobby tranquilamente. No. Él estaba en una casa y tenía a un soldado encadenado a él. Él estaba de esa condición. Había que cambiarle el soldado, la guardia, había que cambiársela cada cierto tiempo, porque en lo que estaba con él, le presentaba las 4 leyes espirituales y empezaba a evangelizarlo. Ya para cuando acordaban, el soldado ya estaba adorando al Señor. Entonces había que cambiarle la guardia constantemente porque los evangelizaba a todos. Amén. Esa es la esencia del cristiano, y es como nosotros hemos de actuar también. Aprovechar todas las oportunidades que tenemos para compartir la buena noticia de la salvación. Mientras él está viendo a imagínense cuántos soldados él estaba viendo todo el tiempo. Era su primera imagen al despertar. Era la imagen que tenía todos los días. Uno, cuando está pasando por un momento de estrés, sus sentidos se abren aún más y la impresión es más fuerte. Por ejemplo, podemos recordar que en tiempo de estrés ciertos eventos son grabados en la mente de una forma muy fuerte, y otros eventos nuestra memoria es selectiva y no nos pasa. Así que él tiene presente al soldado ahí. Y entonces, cuando él tiene presente al soldado ahí, él empieza a hablar de la armadura. Él empieza a ver a través de ese soldado que tiene romano ahí, empieza a ver al cristiano como un soldado que también necesita ponerse una armadura. Y esta ocasión no vamos a hablar acerca de la armadura todavía, sino estamos en la introducción de esta armadura cuando él dice en el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Esto qué es? ¿Una sugerencia? ¿Es un consejo? ¿Es una alternativa? ¿O qué es? Es un mandamiento, es una orden. Amén. Entonces todo cristiano estamos llamados a la obediencia de tener la armadura de Dios. No es una opción. No es como decir yo soy un cristiano de los desarmados. ¿Sí? No es una opción, sino que es una orden. Él dice a toda la iglesia: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es muy importante estar firme, no estar caído. Los soldados tienen posiciones muy cortas, estaciones muy limitadas. O el soldado está en la batalla, o está herido, o está preso, o está en el cuartel. Son 4 posturas en las que puede estar el soldado. No hay otra. Y estamos llamados a estar firmes, estar alertas, estar en la lucha, estar peleando. Ahora mismo es un tiempo de oportunidad, en tiempo de pandemia, de estar firmes. De estar firmes. Cuando el pensamiento de muchas personas está perdido, está divagando, se nos están yendo al fin del mundo, se nos están yendo al sello de la bestia, se nos están yendo a tantas cosas y están cayendo. Cristianos se están perdiendo, cristianos que están tratando de encontrar la fecha de la venida del Señor, cosa que es incorrecta, porque ni los ángeles saben cuál es la fecha cuando venga el Señor. El mandamiento no es: hey, conoce las fechas del rapto. El mandamiento es: mantente firme. Ese es tu trabajo. Ese es nuestro trabajo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mantenerlos firmes, pase lo que pase. Levántese quien se levante. Ciertamente se dice que el anticristo ya puede estar aquí, pero no se ha manifestado. No se va a manifestar hasta que no venga Jesucristo por su iglesia. Y para eso estamos preparándonos. Amén. Entonces, el mandamiento del Señor a través de su palabra es que estemos con esa armadura. Y entonces nos dice el por qué. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí nos pone en un momento humano muy bonito el apóstol Pablo. Porque ¿cuál sería la reacción humana ante esos soldados que maltrataban al apóstol Pablo? ¿Cómo estaría nuestro corazón? Si nos enojamos quizá con el que se atraviesa en medio del tráfico. Si nos enojamos con el vecino que tiene la música a todo volumen y no nos deja dormir. ¿Cómo es el corazón del apóstol Pablo cuando tiene a un soldado? Quizá alguien que no es espiritual, alguien que solamente está en la carne, estaría enojado con ese soldado. No le hablaría amablemente, sino que le hablaría ¿cómo? Con ira, con desprecio. Aquel soldado que quizás se reía del apóstol Pablo, se burlaba. ¿A poco no habría en el corazón del apóstol Pablo la oportunidad de decir: hey, espérate, ¿sabes quién soy? ¿Sabes con quién estás hablando? Soy nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Antes de venir a Cristo, yo consentía la muerte de otras personas. Yo tenía autoridad para perseguir a multitudes y sacrificarlos y matarlos. Y ahora que estoy en Cristo, estuve en el tercer cielo. ¿Has sido tú? ¿Podría el ego del apóstol Pablo enaltecerse y decir: oye, el 80% del Nuevo Testamento lo escribí yo, y tú te atreves a tenerme preso en este lugar? Claro que si nosotros estuviésemos en esa frecuencia, estaríamos enojados con ese soldado. Pero el apóstol Pablo nos dice aquí una revelación y dice:
no tenemos lucha contra carne y sangre. Es decir, el problema no es este soldadito que está aquí. Este hombre es un hombre que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene el Espíritu Santo, que está bajo autoridad, y todo el imperio romano está dirigido espiritualmente. Hay una potestad espiritual detrás de esto. Los israelitas manifestaron que había un demonio por cada ciudad, por cada pueblo, por cada país. Incluso estaba escuchando hace unas semanas un demonio por cada planeta. Porque todo el universo fue afectado por la caída de Satanás. El apóstol Pablo dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, nuestra lucha no es con las personas, con la carne. Interesante también el hecho de que sea enfático sobre la sangre, ¿verdad? Porque nosotros los mexicanos tenemos una frase que dice: este hombre es un mala sangre. No sé de dónde vendría eso, si vendría de la Biblia. Pero también decimos: este es hijo de fulano de tal. Este es hijo de un sicario, es hijo de tal o cual. Por eso me atormenta, por eso me hace daño. No, tu lucha no es contra personas de carne y hueso, contra carne o sangre. Dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la base bíblica para entender que el mundo está gobernado por Satanás. A Jesús, Satanás le ofreció los reinos de la tierra. ¿Por qué? No podía ofrecer algo que no tenía. Ni Jesús le contradijo al decir: tú no eres dueño de esos reinos. La realidad es que Satanás es dueño de los reinos de la tierra. Y tenemos lucha espiritual contra todas estas autoridades. No tenemos una lucha pequeña contra una persona, sino que tenemos lucha contra diferentes autoridades. Hay potestades que están gobernando las naciones. Por ejemplo, usted puede observar que hay naciones idólatras. Hay naciones muy idólatras. Están dominadas espiritualmente por una potestad, por un principado. ¿De qué? De idolatría. Hay naciones muy espiritistas. Están gobernadas bajo potestades espiritistas. Hay naciones extremadamente pobres. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que a lo largo de los años no pueda haber un cambio en esas naciones? Hay una potestad que les engaña. Hay naciones peleoneras. Tremendo. Se dice que Alejandro Magno le trajo a su mamá un carga de tierra de Damasco para su jardín. Y cuenta la historia que todos los que llegaban a ese jardín se agarraban a golpes por la tierra de Damasco que habían llevado a la casa de la mamá de este hombre. La tierra está bajo diferentes potestades, diferentes huestes espirituales, y lo podemos palpar espiritualmente. Hay espíritu de racismo. Qué raro. ¿Por qué nada más en ciertas naciones hay un racismo tan elevado? Hay estados racistas. ¿Es pecado?
Es un pecado. Y si es pecado, ¿quién está detrás de ese pecado? El enemigo. Entonces nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo, sino que hay detrás algo. Consideré la posibilidad de llamarle a esta predicación ¿quién está detrás de ellos? ¿Verdad? Porque hay algo detrás. Los psicólogos han observado que un niño enojado, un niño violento, no es así por casualidad, sino que ellos han podido observar a través de la conducta que ese niño está enojado, que algo está pasando en su vida, que ese niño quizás sufrió abuso sexual, que ese niño está siendo atormentado por algo y por eso es que ese niño está enojado. Hay algo detrás. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sabios para cuando enfrentemos los problemas en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, hay algo detrás. No podemos atacar ni con violencia ni con ninguna medida humana lo que es con un trasfondo espiritual que está afectando nuestra vida. Hay una dimensión que solamente los hijos de Dios podemos ver. Una dimensión que usted puede llamarla la dimensión desconocida. Y sí es desconocida para el resto del mundo. Porque ellos no pueden ver que hay algo detrás espiritualmente de una situación. Vemos familias que están afectadas en ciertas áreas. Hay algo detrás. No es normal. No es casual. Tiene que haber algo que está operando detrás de esa persona. Muchas personas están en la cárcel porque cometieron asesinato y se dicen, hubo algo que me llevó a hacer eso. Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos, cuando hace su confesión, dice, hay algo dentro de mí que me mueve a hacer lo que hago, que no lo puedo controlar. No hay conciencia en eso. Y la psicología le llama psicopatía. Pero para los hijos de Dios entendemos que detrás de esa conducta hay una fuerza espiritual que está operando. Lamentablemente, cuando tomamos estos conceptos y no lo hacemos bíblicamente y no lo hacemos con sabiduría, podemos perderlo. Así que no quiero que usted y yo nos perdamos en espiritualizarlo todo. Porque podemos a veces estar viendo espíritus en todas partes. No se trata de eso. Porque a veces nos convertimos en esa clase de cristianos, ¿verdad? Que todo es espíritu y vemos espíritus aquí y espíritus allá. Y mira qué espíritu de persona. Sí. Es una realidad la lucha espiritual, pero no se convierta en alguien que espiritualice todo. También el etiquetar a las personas espiritualmente siempre por todo. La iglesia perdió una gran oportunidad de bendecir al pueblo, de bendecir al mundo, cuando trató a todos los enfermos mentales como endemoniados, pero no hizo nada para liberarlos. Exorcismos donde eran torturados, eran golpeados, lastimados a más no poder. ¿Qué estaban haciendo? Teniendo una lucha contra carne y con sangre. No tenían una lucha espiritual. Entonces llegaron los psicólogos y dijeron, iglesia, hágase a un lado porque ustedes no saben tratar a los enfermos mentales. Y la iglesia perdió un gran espacio que teníamos para liberar a aquellos que en efecto estaban siendo atormentados por demonios. Y lo podemos ver en cómo bíblicamente se abren espacios en el corazón humano que dan lugar al diablo.
Regularmente cuando hablamos de una persona que está poseída, hubo algo que pasó, porque le dio lugar al diablo a través del enojo, a través de la ira. Por supuesto, fue abusado, fue maltratado, pasó por grandes cosas. Es un cuadro muy común en las personas que son o experimentan la invasión espiritual de Satanás en su cuerpo. Tenemos que entender que cuando hablamos del reino de las tinieblas, estamos hablando de un grupo espiritual, de un grupo de demonios. El diablo, Satanás, no es como Dios. Él es un ser creado y es un ser que está sujeto a espacio y tiempo. Satanás no puede estar en todas partes. Muchas veces las personas a veces adoptan ciertos criterios de que el diablo me ponchó la llanta y que el diablo me hizo el otro, y hablan más del diablo que de Jesús. El diablo, como tal, es un ser que está en la tierra, no está en el infierno, como dicen los chistes, ¿verdad? Todos los chistes dicen que llegó un mexicano y un alemán y un americano al infierno y ahí estaba Satanás y Satanás les hizo unas preguntas. Eso es una mentira. Satanás aún no está en el lago de fuego. Satanás está sobre la tierra. Dice Job, capítulo 1, versículo 6 y 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que el diablo camina, está sujeto a tiempo y espacio, no puede estar en todas partes, no es omnipresente. Es un error cuando nosotros consideramos que Satanás está a la altura de Dios. Es una gran mentira. Satanás es un ángel caído que no puede estar en todas partes. Y cuando hablamos del reino espiritual, cuando hablamos de huestes espirituales, hablamos de demonios. Porque cuando él cayó, se trajo a la tercera parte de los demonios, de los ángeles que estaban en el cielo. Y esos ángeles se convirtieron en demonios. De manera que nuestra lucha espiritual ahora no es frente a frente a Satanás, sino demonios. Y hay demonios de diferentes categorías, de diferentes rangos, niveles. Como les digo, hay quienes gobiernan naciones, otros gobiernan ciudades, otros gobiernan familias. Hay un demonio a veces en una casa y no se mueve. Es algo real, pero no es el diablo. Obviamente Satanás tiene más poder que los demonios. Decía un pastor, hay demonios que con un aplauso y una aleluya se van, pero hay otros demonios mucho más duros, más difíciles. No me tocó en una iglesia, después de que salimos de la iglesia para plantar otra iglesia, supe que llegó una persona endemoniada, que era una bruja, pero que había sido bautizada en el nombre de Jesucristo y que sabía más Biblia que todos los que estaban ahí, y les puso una recia dura. Ya les platicaré de quién fue nuestra escuela en otra ocasión, pero aprendimos mucho en ese tiempo sobre el trabajo espiritual con demonios. Hermanos, esa lucha la tenemos todos. Hay una dimensión que nosotros tenemos que aprender a ver, que está concebida solamente para los hijos de Dios, no para la gente común. Y hay que preguntarse, cuando la gente común ve demonios, porque puede ver cosas
muy agradables y no darse cuenta que es un demonio. Esa dimensión, por ejemplo, cuando en Lucas capítulo 10, versículo 17, en el capítulo 10, de ahí la base de por qué nos llamamos casas de paz a estos grupos pequeños. El Señor mandó a 70 para ir a establecer el reino del Señor, a predicar, a sanar, a evangelizar. Y cuando regresan en el versículo 17, estos 70 hermanos, esta primera iglesia, digamos, del Señor Jesús, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. Porque la autoridad está en el nombre de Jesús. Liberamos en el nombre de Jesús. Luego dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La dimensión que estaba viendo Jesús era la dimensión de estas potestades, de estos principados, y de ver a Satanás azotado en la tierra. Imagínense, iban aquellos 70 inocentes y le decían al endemoniado, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera. Y con esa inocencia y esa fe y esa seguridad de un hombre sencillo, de una mujer sencilla, invocando el nombre de Jesús. Pero a nivel espiritual, Jesús estaba viendo desde acá, ¡pum! Iba cayendo Satanás y le estaban dando unas costaleadas tremendas. Nomás saltaba polvo. Yo creo que Jesús estaba muy alegre, estaba muy contento en ese momento. ¡Oh, qué paliza tan dura! Cuando un hijo de Dios invoca el nombre de Jesucristo contra Satanás y sus demonios, es azotado y cae, es derrumbado, es destruido. Los incrédulos y los que se burlan de la fe han hecho videos, los han editado así como Dragon Ball tirando bolas de fuego a los enfermos y caen. Y parece muy chistoso para ellos, para nosotros es una realidad. Que cuando invocamos el nombre de Jesús sobre un demonio, se sujeta. Se sujeta. No porque seamos muy buenos nosotros, volvemos a lo mismo. La base de nuestra salvación es por gracia. Estamos aquí por lo que Jesús hizo en la obra, en la cruz, no por lo que nosotros somos. Es su nombre, es su poder. Durante la helada del año pasado tuvimos una experiencia muy interesante. Fue muy, muy lindo. ¿Se acuerdan que estábamos en la helada? No había luz en las casas. Estábamos en lo mero del COVID. Así que todos encerrados en las casas, ¿verdad? Y en eso llama una hermanita de la iglesia. Pastor, mi esposo está muy mal, ya lo sacaron del hospital, está poseído. ¿Cómo le haces? Oh, yo soy el super pastor y en medio de la helada voy a salir en la noche a donde no hay luz para reprender un demonio. Eso es ego, eso es orgullo, y al Señor no le agrada el orgulloso, ¿verdad? Entonces por teléfono le dije, hermana, diga esto: te ato en el nombre de Jesucristo. Y una hermanita, no sé si terminó todas las clases de vida plena, entonces no terminó más que yo creo vida plena 1 o 2, pero tenía dos cosas: obedecía y ponía por obra. Estuvo reprendiendo al demonio, liberó a su esposo desde la comodidad de su hogar, el pastor.
sin luz y en el friazo. Pero lo importante y valioso era el nombre del Señor. Y ella estaba actuando en obediencia. A ella le dolía que su esposo estuviera así. El hospital no lo recibía. Nadie quería tratar con él. Y Dios obró. Y esta hermanita ahí estaba en la visión global, en la visión de la dimensión espiritual. Ella estaba azotando a esos demonios. Jesús podía verlo en dimensión espiritual. Gloria al Señor. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuántos minutos llevo? ¿Nos vemos? 30. Bien. Porque vamos a concluir con algo muy interesante, hermanos. Porque podemos pensar que nuestros enemigos espirituales son aquellos que nos tienen enfermos, que nos tienen con carencias económicas y todas estas cosas. Sí podemos pensarlo, pero no siempre va a ser el ataque así. Por eso es que compartía una frase diciendo: tu enemigo no es aquel que te quita la comodidad, sino aquel que interrumpe tu propósito. Amén. Nosotros queremos estar sanos. Amén. Nosotros queremos estar prosperados. Nosotros queremos que nuestra familia esté bien. Pero el propósito de Dios debe ser más importante que eso. Todos queremos ser felices. Amén. Pero el propósito de Dios en nuestra vida debe ser mayor que nuestra felicidad, mayor que nuestra comodidad. Fíjese, pasó algo, una escena muy tremenda con Jesús y Pedro en Mateo capítulo 16. Versículo 21 y 22. Mateo 16, así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser ¿qué? Muerto. Ser muerto y resucitar al tercer día. Fíjense cómo el Señor Jesús empezó a decirle a sus discípulos: hey, yo necesito, diga conmigo, necesito. Es necesario ir a Jerusalén. Y allí voy a padecer y voy a morir y voy a resucitar. Entonces, ¿qué dice Pedro? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Santo Padre del cielo, no vayas a la iglesia. Está haciendo mucho frío. Mira, andan bastantes contagiados. Ten compasión de ti, chiquito, hermoso, bello. Pobrecito, mira, ahí va, con una bola en la llanta del carro. Ahí va, y se acomoda más el almuerzo conmigo. ¿Cómo vas a andar yendo a estas horas? Tenemos Pedros, ¿verdad? Tenemos Pedros aquí, y tenemos Pedros en nuestras amistades, y tenemos Pedros en nuestra familia. Quédate, mira, te hago un chocolatito y vamos a almorzar y vamos a ver una película. ¿Está padre eso? Y el apóstol Pedro, como discípulo, como estudiante, diciéndole eso a Jesús: ten compasión de ti. Me llamó mucha la atención la expresión esta, porque ¿cuántas veces nosotros tenemos autocompasión? Pobrecito de mí,
Me enfermé y nadie se dio cuenta. Me corté y nadie me llamó. Ten compasión de ti. Pero, ¿quién estaba hablando? Versículo 23. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dijo a Pedro? Sácate de aquí. Porque si yo no voy a la cruz por estar cómodamente contigo, allá en Dona nadie se va a salvar. Vidas quedarán sin propósito. Hombres y mujeres en el pecado y condenación al infierno por los siglos de los siglos. Yo necesito ir a que me crucifiquen. Yo necesito cumplir mi propósito. Usted necesita cumplir su propósito. Usted tiene un propósito de parte del Señor. Usted no fue escogido al azar. No es un accidente en el reino de Dios. Usted fue diseñado, preparado, salvado, santificado y lleno del Espíritu Santo, porque tiene un propósito de cumplir en el reino de los cielos. Y quien estorbe tu propósito es Satanás. Satanás no siempre, ni siquiera se va a presentar como lo presenta la cultura, con dos cuernos, con un tridente color rojo, con una pata de cabra y otra pata de no sé qué. Satanás no se va a presentar así. Satanás se va a presentar en una muchacha bien bonita, sexy, agradable, para romper el propósito de tu vida. Se va a presentar en un joven guapo, apuesto, amable, simpático, con dinero. Y aquella va a decir, ¡ay! Me conviene ese bombón. En lugar de que diga, apártate de mí, Satanás. Satanás nunca se va a presentar como en las películas de terror. ¿Tú crees que si Satanás se presentara como en las películas de terror se iba a acercar, iba a ganar a la gente? No, Satanás es un ángel que se disfraza de luz, se va a presentar bellamente, cómodamente, te va a ofrecer lo que sea con tal de que tú pierdas tiempo, de que tú no hagas la voluntad de Dios, de que tú no cumplas el propósito de Él. Eres un peligro, hermano. Cuando cumples el propósito de Dios, cuando haces su voluntad, el infierno tiembla, los demonios tiemblan. Cuando aquellos hombres andaban sacando demonios y lo hacían en nombre de Pablo, en nombre de Jesús, aquellos demonios dicen, a Pablo conocemos, se la pasa azotándonos todo el tiempo. A Jesús lo conocemos, pero tú no sabemos quién eres. El cristiano que pone por primer lugar su felicidad, el cristiano que pone como primer lugar su comodidad, no es conocido en el reino de las tinieblas, porque no estorba, no afecta, no daña. Es un soldado que está tranquilamente acostadito mientras los demás están derramando sangre en el reino. Es un cristiano que está en una cómoda cárcel. Es un cristiano que está herido en el hospital. Cuando tu llamado como soldado del Señor es estar peleando la buena batalla. Tu llamado es pelear la batalla. Tu llamado es ganar almas. Tu llamado es salvar almas. Tu llamado es sacar almas del infierno. Es liberar a los cautivos. Es dar vista a los ciegos. Es traer la buena noticia
a los pobres. Y todo lo que estorba que desarrolles tu ministerio, que desarrolles tus dones, ese es tu verdadero enemigo. Tu enemigo no es el COVID, a menos que el COVID te impida que cumplas tu propósito. Tu enemigo no es ese problema familiar, a menos de que ese problema familiar te impida cumplir con tu llamado. Tu problema no es un problema matrimonial, a menos que el problema matrimonial te impida hacer la obra de Dios. Deja de estar viendo demonios donde sea. Deja de centrar tu guerra en tu comodidad y en tu bienestar. Y tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cumplir la misión. Y cuando alguien venga con dulzura en nuestro oído y nos diga: ten compasión de ti, cuídate, no te expongas, tú puedas decir en tu interior: esto no es de Dios. Pedro es en este mismo capítulo donde Pedro declaró: yo creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios viviente. Y le dijo el Señor: no te lo reveló carne ni sangre. Es una revelación espiritual. En ese mismo capítulo, Pedro se dejó llevar por Satanás. Y Jesús le habló duro a su discípulo. Así que no se extrañe que si usted es un discípulo se le hable duro. Y de pronto le digan: hey, Satanás, vete de aquí. Porque este es hijo de Dios. Este es un discípulo del Señor. Que tiene una misión que cumplir. Que tiene un propósito. ¿Quién es nuestro verdadero enemigo? ¿Quién está afectando tu propósito? ¿Quién está deteniendo que tú hagas la obra del Señor? Empecemos desde venir a la iglesia. ¿Quién está estorbando para que yo venga a la iglesia? ¿Quién está estorbando para yo asistir a casa de paz? Empecemos por ahí. ¿Qué está estorbando para que yo pueda decirle a mis amigos: vengan a la iglesia? Que yo pueda invitar a mi familia a la iglesia. ¿Qué está estorbando? ¿Qué me está robando? ¿Qué me roba el gozo de presentar una alabanza libre? Porque para alabanza fuimos creados. Y si no estamos alabando, estamos siendo estorbados en nuestro propósito. Y si estamos estorbados en el propósito, hay huestes espirituales de maldad que están operando para que tú no alabes, para que tú no prediques, para que tú no enseñes, para que tú no cumplas el llamado que Dios te ha dado. ¿Quién está robando, iglesia? ¿Quién es tu enemigo real? Olvídate de enfermedades, olvídate de felicidad. ¿Quién te está robando el propósito de tu vida? ¿Quién está deteniéndote? ¿A quién hoy tú le dices: apártate de mí, Satanás? ¿A quién te toca decir esta mañana: me eres tropiezo? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor nos llama a ver espiritualmente, a dimensionar espiritualmente y ver lo que otros no les es posible hablar, no les es posible ver. Los que no conocen de Cristo no pueden ver. Dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual sí puede hacerlo. ¿Y sabe qué? Somos pocos. Somos pocos. Somos pocos. Y si esos pocos además son flojos, desobligados, indiferentes, estamos siendo desafiados. Y en ese desafío estamos perdiendo la batalla. Estamos siendo atacados. No te que se pone sobre sus